Bueno, empezamos, ¿eh? Ejercicio propuesto, el 3 es un ejercicio propuesto. Acordate, unidad 8, integrales de línea, tres tipos de integrales. Integral de longitud de curva, integral de línea de campo escalar e integral de línea de campo vectorial. Esos son los tres tipos de integrales que tenemos en esta unidad. Y después está como aparte el tema de fuerzas conservativas, que ya lo abordamos en la última clase del cuatrimestre pasado. Por favor, los micrófonos, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con este ejercicio 3 de la unidad 8. Calcule la longitud de la trayectoria de una partícula que se mueve sobre la superficie de ecuación z igual a x cuadrado menos 4y cuadrado, una partícula que se mueve sobre una superficie desde un punto 1, 2, menos 15 hasta el punto 3, 1, 5. Si la proyección de su recorrido sobre el plano XY es el segmento 1, 2, 0, 3, 1, 0. Bueno, por empezar, que acá hicimos un gráfico explicativo. ¿Qué es explicativo? Que no es un gráfico que coincide con la realidad, pero sirve para saber lo que está pasando, ¿no? Claramente no coincide con la realidad porque el punto 1, 2, menos 15 tendría que estar abajo del agua, ¿no? Tendría que estar en el octante de abajo. Y lo puse arriba para que se vea bien lo que está pasando, pero es un ejercicio, un diagrama explicativo, ¿no? Entonces el 3 es el punto inicial, 1, 2, menos 15, y el punto final, 3, 1, 5. La proyección de esta curva, la proyección te dice, no lo digo yo, lo dice el enunciado, la proyección de esta curva que está sobre la superficie, la proyección es una línea recta. Vale decir que si yo ilumino la curva, si la ilumino con una lamparita de abajo, veo una línea recta. Bueno, lo que necesitamos para saber la longitud de curva es saber cuáles son las dos superficies que le dan origen a la curva para así parametrizarla, ¿de acuerdo? Una superficie que pertenezca a la curva está fácil porque la curva está sobre la z igual a x cuadrado menos 4y cuadrado, pero te falta la otra superficie. La otra superficie la podés crear vos. ¿Cómo, profe? ¿Qué? Claro, porque la otra superficie es como un plano que contiene la curva y que pasa por su proyección, ¿entendés? Un plano parado, un plano vertical, que pasa por la curva y pasa por su proyección. Entonces, esa sería la otra superficie. Y acordate que dos superficies, la intersección de dos superficies, es una curva en el espacio, ¿sí o no? Ahora bien, ¿cómo creo la otra superficie? Una la tengo, una superficie, la que pertenece a la curva la tengo. Z igual a x al cuadrado menos 4y cuadrado. La otra la creo. ¿Cómo la creo? Y bueno, esa recta que pasa por 1, 2, 0 y 3, 1, 0, esa recta, si yo saco la ecuación de esa recta es una recta en el plano XY, pero si le pongo esa misma ecuación de la recta en el espacio, sería la ecuación de un plano porque sería la recta que sirve para cualquier altura de Z y te genera un plano vertical, ¿de acuerdo? O sea, habría que encontrar la ecuación de la recta y esa misma ecuación de la recta es la ecuación de un plano vertical que pasa por la curva. Y ahí tenés las dos superficies. ¿Entendieron lo que voy a hacer o no? ¿Se entendió más o menos? Bueno, Nicolás dice que sí. El resto espero que sí. Bueno. Entonces, claro, voy a crear un plano, una recta primero, que pasa por 1, 2, 0, 3, 1, 0. Bueno, 1, 2, 0 y 3, 1, 0 lo puedo pensar como puntos del plano 1, 2, 3, 1, ¿sí? El 0 total es la altura 0, claro. Está bien que sea 0 porque estoy en el piso, ¿eh? ¿Sí o no? Bueno, ¿y cómo se hace la ecuación de una recta? Un XY cualquiera de la recta es el punto de inicio, 1, 2, más lambda veces el vector director. El vector director es fácil porque es punto final, 3, 1, menos punto inicial, 1, 2. ¿Ah? Y eso me da
1, 2 más lambda, ¿sí? Haces la resta, 3, 1 menos 1, 2 te da 2 menos 1. Ahí tenés la ecuación de la recta en forma vectorial. XY es igual a 1, 2 más lambda veces 2 menos 1. ¿Ahí estamos, chicos, chicas, o no? Bueno, Sí. paso la otra hoja. Profe, o sea, más o menos lo que usted hizo fue proyectar esa curva sobre el plano XY. Exactamente, pero me la dan la proyección, o sea, me dicen los puntos, te dice que la curva, su proyección es una recta que pasa por 1, 2, 3, 1. Eso es un dato del problema, que la proyección es una recta, porque podría no ser una recta la proyección, pero te dice que la proyección es una recta, ¿sí? Y eso es lo que estoy sacando, la recta proyección, ¿sí? ¿Estamos? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta más? Sí, dale. Lo que yo no, ponele, yo lo podría hacer al revés, porque vos pusiste que va de 1, 2, 0 a 3, 1, 0. Sí, está Porque en estos bien, casos no está es lo bien. mismo de No, una, no, o no. sea, En estos casos sí, porque justamente una longitud de curva, la longitud de curva vos para un lado o para el otro. y Justamente cuando en no estos es, casos, cuando no es lo cuando no es mismo, lo mismo. cuando es una circulación, cuando es un trabajo, ahí sí el trabajo de acá para allá no es lo mismo que de allá para acá, ¿no? Cuando es un trabajo. Cualquier otra Claro. cosa, una longitud, algo mide lo mismo, midiéndolo de acá para allá o de allá para acá, ¿o no? Sí, por eso no, por las dudas de En qué estos lado de casos, lado. sí, yo los puse para allá, pero en estos casos no importa mucho para dónde, ¿sí? ¿De acuerdo? Buenísimo, sí. Perdón, o sea, otra Sí. pregunta, o sea, no importa también, bueno, que este caso es una recta, pero si fuera, no sé, una parábola o una cosa así, otra cosa que tuviera otra forma, tampoco importaría el sentido. No, tampoco importaría porque estoy calculando la longitud y la longitud recorre la curva para un lado o para el otro la longitud es la misma, ¿sí? ¿De acuerdo? Listo, gracias. Ok. Bien, bueno, paso la hoja. Muy bien. Y acá está. En forma paramétrica, x es 1 más 2 lambda e y es 2 menos lambda. Pero yo quiero sacar la relación verdadera entre x y porque esa es la ecuación de la recta que va a ser también la ecuación del plano vertical, ¿o no? Bueno, despejo lambda, ¿ah? Despejo lambda de ahí, me zafo de lambda, multiplicando por 2, por ejemplo, la de abajo, y sumando, y me queda que x más 2y es igual a 5. Eso es la ecuación de una recta en el plano XY, ¿eh? La ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos, ¿sí o no? Pero también es la ecuación de un plano vertical, ¿o no? En el espacio. Y bueno, entonces, como la curva está contenida en el plano, porque el plano es la proyección, ¿o no? Y como está contenida en esa superficie z igual a x cuadrado, no me acuerdo ahora cómo era, z igual a x cuadrado menos 4y cuadrado, ya tenés las dos superficies que te generan la curva, ¿sí? Z igual a x cuadrado menos 4y cuadrado y x más 2y igual 5, la otra superficie. ¿Hasta ahí estamos, muchachos? Una vez que tengo las dos superficies, como siempre, me fijo si alguna superficie tiene alguna parte circular o tiene una circunferencia metida en algún lado, donde en ese caso la parametrización conviene hacerlo radio coseno, radio seno, ¿te acordás? Y en este caso no hay ninguna circunferencia, entonces lo clásico es tomar alguna letra como parámetro, ¿sí? Bueno, en este caso tomo la X como parámetro, ¿de acuerdo? Si tomás la X como parámetro, la Y es 5 menos T sobre 2, ¿o no? Sale de la segunda. Y con la tercera, como la X es T, Z es T cuadrado menos 4Y, pero la Y es 5 menos T sobre 2. La de seno y coseno no te conviene acá, salvo que sea sea un cilindro alguna de las dos superficies, ¿de acuerdo? O parte de un cilindro. Es lo que yo te decía al principio. Si, por ejemplo, en vez de z igual x cuadrado menos 4y cuadrado, hubiese sido z igual a 4, z igual a x cuadrado más y cuadrado, ahí sí, como x cuadrado más y cuadrado te da la impresión de que es una circunferencia, ahí te hubiese convenido, ¿entendés?
La paramétrica de la circunferencia te conviene cuando alguna de las dos superficies es x cuadrado más y cuadrado, ¿de acuerdo? Si no, generalmente te conviene entre una letra. Y acá contesto un poco la pregunta, ¿por qué el profe fue de allá para acá en vez de allá para acá, de acá para allá? ¿Por qué? Bueno, para que el parámetro sea creciente. Yo pude haber tomado la recta para el otro lado, o sea, hacer 1, 2 menos 3, 1, el vector director, pero te hubiese dado el parámetro x decreciente, ¿entendés? Con lo cual, para la integral, tendría que poner la x en forma decreciente. Por eso conviene hacer 3, 1 menos 1, 2, ¿de acuerdo? Sí, no tiene mucha importancia en este caso. No tiene mucha importancia. En este caso, de todas maneras me hubiese quedado la misma recta. No interesa para nada, lo que dije está mal. No interesa para nada para qué lado la recorre la curva. No interesa para nada, perdón. Bueno, una vez que tengo todas las letras parametrizadas, formo la paramétrica total, gamma de t, que es t menos 5t sobre 2, 10t menos 25, ¿de acuerdo? Sí. El trayecto comienza con x igual a 1 y termina con x igual 3, ¿sí? ¿De acuerdo? Y bueno, acá en este caso, por eso también lo recorrí de esa forma, para que el parámetro sea creciente, ¿sí? Y nada, después uso la fórmula de longitud de curva, gamma prima, acordate que había que derivar la paramétrica y luego sacar su norma. Si la derivás, la derivada de t es 1, 5 menos t sobre 2 es menos 1 medio, 10, raíz cuadrada de los cuadrados, te queda raíz de 405 sobre 2, ¿sí? Y bueno, nada, en este caso la integral es toda numérica, te da raíz de 405, te la puedes poner como 9 raíz de 5, ¿sí? Y ahí terminó el ejercicio. ¿Hasta acá alguna duda, chicos, chicas? Profe, una duda. Cuando Sí. hace la norma de... Primero sacas gamma prima, después la norma de gamma prima. Sí. Y bueno. cuando derivaste no quedó nada en función de t. Pero porque claro, no quedó nada en esto función de era t. de primer grado. ¿Cómo? Si hubiese quedado, bueno, habría que integrarlo. En este caso fue de un número. En este caso de un número, no hubo necesidad de integrar nada porque te da, sí, integraste el diferencial de t nada más. Ah, claro. Ah, está bien, eso lo metí. Podría quedar más difícil. Podría haber una t ahí, de hecho en algún ejercicio hay, y bueno, ahí tenés que integrarlo, ¿no? ¿Sí? Los ejercicios que hicimos en el apunte teórico práctico había uno que había que integrar. Y uno de los primeros, una integral bastante difícil. Esta es, por suerte, sencilla. Bueno. Listo con este. Vamos con otro. Ejercicio 11. No sé, ¿alguna duda, chicos, chicas? Bueno. Ejercicio 11. Calcule la circulación, atenti, circulación. Acá sí. Interesa para qué lado recorres la curva, ¿sí? Calcula la circulación f de x igual a y, punto y coma, menos x, a lo largo de la frontera de la región definida por y entre 1 y x cuadrado y x entre 0 y 1. Tenés que dibujar en el plano cómo es esta región y después circular por el borde de la región, ¿sí? En sentido positivo. ¿Cómo era, profe, el sentido positivo? Contrario a la aguja del reloj, ¿sí? Contrario a la aguja del reloj. Ah, profe, no tuve reloj nunca en mi vida. Bueno, no tuviste reloj nunca en tu vida. Esto es sentido positivo. No sé si te queda claro. ¿Está bien? ¿Sí o no? Bueno. Bien. Observe que en este ejemplo la circulación no resulta nula
aún con camino cerrado. La circulación no resulta nula aún con camino cerrado. A ver, alguno que se haya puesto la pila estos días, ¿qué significa eso? Que el camino cerrado no dio nulo, no dio circulación nula. ¿Qué significa? ¿Alguien se anima a decirme algo o no? Camino cerrado no dio nula circulación. ¿Qué tipo de campo es? Si, no, más allá de una espiral. No, el tipo de campo. ¿Qué tipo de campo es? Si era no conservativo, bien. No conservativo. Porque si es conservativo, tendría que dar 0 para cualquier curva cerrada. Con que una no dé cerrada, con que una cerrada no dé 0 ya no es conservativo. ¿De acuerdo? Bueno. Atenti, que si te da 0 para una curva, vos no podés decir nada todavía, porque en realidad te tiene que dar 0 para toda curva, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno. Paso la hoja. Ahí lo tenés al recinto. X entre 0 y 1, y la Y, 1 como máximo, y X cuadrado, ¿sí? Los límites de la Y, ¿de acuerdo? Te da ese recinto. Tenés que calcular la circulación completa. Bueno, tenés que circular por la curva 1, más la circulación por la curva 2, más la circulación por la curva 3, sumás las 3 circulaciones, y eso es la circulación cerrada. Chicos, chicas. O sea, es como hacer 3 problemas. Hacés 3 problemas en uno. Circulás por C1, circulás por C2 y circulás por C3. ¿Vamos o no? Circulación por C1. Profe, ¿cómo era esto la circulación? Me olvidé completamente. Bueno, ¿cómo era la circulación? F evaluado en la paramétrica, producto escalar, la derivada de la paramétrica. ¿Te acordás o no? Esa es la forma de hacerlo en forma práctica, la circulación, que es el trabajo, ¿no? Trabajo. Fuerza por distancia, por eso es fuerza por la derivada, que viene a ser un pedacito de vector tangente, un desplazamiento elemental. Integrás todos los desplazamientos elementales y por supuesto te da el trabajo total, ¿sí o no? F es la misma para las 3 curvas, y menos X. Eso es el campo, y menos X. ¿De dónde lo sacó, profe? De dato, eso es un dato del problema, el campo. El campo, pero lo tenés que ver en la curva. En la curva. ¿Cuál es la paramétrica de la primera curva? La primera curva es un trozo de parábola. Profe, ¿cómo se parametriza un trozo de parábola? Igual a X cuadrado. ¿Cómo era? Bueno, la X la tomás como parámetro, T, y la Y, como la Y es X cuadrado, la Y es T cuadrado, la paramétrica de la parábola es TT cuadrado, ¿sí o no? ¿Ah? Muchachos. Bueno, evaluás la F en la parábola, la F, donde dice Y, vos tenés que poner el Y de la paramétrica, pero vos estás en la paramétrica del C1, con lo cual la Y va a valer T cuadrado, y la menos X tenés que ver cuánto vale la X en la paramétrica, la X vale T, entonces es T cuadrado menos T, ¿sí o no? Eso es la F evaluada en la curva. Pero ahora tenés que hacer gamma prima de 1. Gamma prima es la derivada de gamma 1, 2t. 1, 2t, la derivada de t, 1. La derivada de t cuadrado, 2t. ¿Sí o no? Hacer la multiplicación escalar de f evaluada en la paramétrica, que es t cuadrado, menos t, con gamma prima. Haces el producto escalar, primero por primero más segundo por segundo. Te queda t cuadrado menos 2t cuadrado menos t cuadrado integral entre 0 y 1. Acá no hay que hacer ninguna manganeta matemática, porque el parámetro siempre creciente el parámetro integral, de 0 a 1, lo integras menos un tercio. Y ahí te da.
el valor de la primera circulación. ¿Estamos hasta ahí? ¿Te faltan otras dos? Sí. Perdón, ¿sabe Sí. que es una parábola por, digamos, por la... No, yo sé que es una parábola porque el dato es, el mirá, dato? que y está entre 1 y x cuadrado. Listo, perfecto, ahí está. Cuando vos dibujás esto, te da el dibujito que te hice recién, ¿sí? Ah, ok, listo. La x entre 0 y 1 es una bandita, entre 0 y 1, y la y entre 1 y x cuadrado, 1 como límite superior y el x cuadrado como límite inferior, te da el dibujito que hicimos, ¿sí? Perfecto, Marcos, gracias. Profe, le paso otra pregunta, perdón. Dale, sí. Igual el campo está en R3, pero entonces... No, este campo es en R2. Este campo es en R2. Es I x cuadrado. Es una circulación en R2. Podría ser una circulación en R3, pero este problema es todo en el plano. Tanto el campo como la curva están en el plano, ¿sí? Es un problema. Sí, sí. Okay, es un problema plano es un problema plano, ¿sí? Podría ser acá en el espacio, pero no es este caso, ¿sí? Okay. ¿De acuerdo? O sea, en el caso que el campo fuera en R3, por ejemplo, bueno, ahí tendríamos entonces una componente más para las Tendrías curvas. una componente más que la de Z, ¿sí? Y la curva tendría otro componente, la curva tendría que tener otro componente más también, ¿sí? Okay. ¿Estamos? Okay. Bueno, segunda circulación por C2. Bueno, por C2. Por C2. C2 es una recta horizontal que pasa por I igual a 1, ¿sí o no? ¿Cómo parametrizo eso, profe? Bueno, una recta horizontal, ¿cómo se parametriza? La I está clavada en 1, porque la I está clavada en 1, y el que se mueve es la X, entonces la paramétrica es T1, ¿entendés? La paramétrica de C2 es T1. 1 porque la I está clavada en 1, y con la T te moves por la recta, ¿sí? Igual a 1 sería la recta esa, ¿no? ¿O no? Y es 1 y la T está libre, la X está libre. ¿Estamos con la paramétrica de esa recta o no? Bueno. ¿Y cómo circulás? Como siempre, F evaluada en esa paramétrica. La F es siempre la misma. Y punto y coma menos X. Hay que reemplazar la I por la X de la paramétrica, o sea, sería T, y la X por la... me hice lío, mal. La I habría que reemplazarla por la I en la paramétrica, que es 1, y la X por la X de la paramétrica, que es T, o sea, F evaluado en gamma sería que 1 menos T. ¿Eso lo entendiste? Está confuso porque está dado vuelta, ¿no? La X con la Y. ¿Entendiste que F evaluado en la paramétrica es 1 menos T? ¿Sí o no? Lo vuelvo a repetir. ¿Está bien? Bueno. Ahora hacemos gamma prima, o sea, derivamos gamma, y te queda derivada de T1, derivada de 1, 0. ¿Ah? Entonces gamma prima es 1, 0. Bueno, haces el producto escalar. 1 menos T por 1, 0. Bueno, 1 por 1, 1, menos T por 0, 0. Te queda la integral de 1. 1 diferencial T. 1 diferencial T. Pero acá está el tema. El recorrido, como yo tomé a T como parámetro, el recorrido va de 1 a 0, ¿o no? El recorrido va de 1 a 0, porque yo estoy, eso sí, acá tengo que respetar el sentido de circulación. Como es contrario de aguja de reloj, el C2 va para la izquierda. Y como va de 1 a 0, acordate, eso no podés ponerlo, porque el parámetro siempre tiene que estar creciente. ¿Qué haces? El artilugio matemático clásico, lo das vuelta, la integral va de 0 a 1 y le metes un signo menos adelante, ¿sí o no? ¿Estamos, chicos, chicas, o no? Te termina dando... Aplicás la regla de Barrow. Aplica la clásica regla de Barrow, donde vos das la vuelta a la integral
y le encanjas un signo menos adelante, ¿sí o no? Está bien. ¿Sí? Bueno, te queda la última circulación, falta 5 o 10 minutos, se corta. Bueno, después vamos a entrar y damos un poco más de clase. C3. C3 sería el eje Y. C3 es el eje Y, donde a X la tenés que clavar en 0, ¿no? La paramétrica sería la X en 0 y la que se mueve es T. 0T sería la paramétrica del eje Y, ¿sí o no? 0T, ¿eso lo tenés claro? La C3 es parte del eje Y. El eje Y es 0 en X, ¿ah? Y la Y varía T porque con la T recorres, ¿sí o no? Bueno, otra vez, ¿cómo es la F evaluado en la paramétrica? La F es Y, punto y coma, menos X. ¿De dónde salió eso? Es un dato del problema. La Y vale T en tu paramétrica y la X vale 0. O sea, la F evaluada en la curva, en la paramétrica, sería T0. Sería T0, ¿entendés? Gamma prima es la derivada de la paramétrica, 0, derivada de 0, 0, y derivada de T es 1, 0, 1. Sería T0 por 0, 1. Obviamente este producto escalar da 0, pero igualmente yo seguí hasta el final, porque nuevamente, como la T está asociada con la Y, el recorrido sería de 1 a 0, y aunque no es 0, yo para que lo entiendas, aunque da 0, o ese producto escalar da 0, como el parámetro no puede ser decreciente, yo te lo vuelvo a invertir. De 0 a 1 le invento un menos adelante, ¿sí? Igualmente, por supuesto, esa circulación te da 0. A ver, fíjense, ese producto escalar da 0. A ver si alguien se acuerda algo de física. ¿Por qué da 0 ese producto escalar? ¿Qué es lo que está pasando? Que si el trabajo da 0. ¿Por qué da 0? ¿Por qué da 0? ¿Qué pasa entre la fuerza y su recorrido? ¿Qué pasa? Son perpendiculares. Eso Bien, son perpendiculares. Son perpendiculares. Son perpendiculares y por supuesto da 0 su trabajo, ¿sí? Bueno, ¿cómo es el trabajo total? Bueno, sencillamente el trabajo total es la suma de los 3 trabajitos, de la integral 1, de la integral 2 y de la integral 3, que te da menos 4/3, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí, chicos, chicas, o no? Sí, sí. Sí. Bueno. Último ejercicio de esta tandita. Me parece que está por cortar, ¿no? ¿Cuánto falta, muchachos? Bueno. 6 minutos. Bueno, por lo menos vamos a leer el enunciado. Este es ahora un campo en el espacio. Campo en el espacio. F de X y Z, un campo en el espacio. 2X y más Z cuadrado, primer componente. X cuadrado, segunda componente. 2XZ, tercer componente. Verifique que admite función potencial en R3. Verifique que admite. Calcule el trabajo o circulación. F diferencial L, siempre que tengas F diferencial L significa trabajo o circulación. A lo largo de la curva C. Y la curva C es este bolonqui, voy a aumentarlo, ¿no? Terrible que está acá. 2T más E a la T cubo menos T, punto y coma, T cuadrado menos T y 3T, ¿no? Una paramétrica complicada, y ya te dice de movida para dónde tenés que recorrerlo, porque T va de 0 a 1, orientada en el sentido que impone la parametrización, o sea, en el sentido que impone la parametrización, que decir que a parámetro creciente tal cual está ahí, o sea, T partiendo de 0 y hasta 1, ¿sí? Bueno. Fíjate que si yo quiero circular con la fórmula de siempre, tendría que hacer F evaluado en la paramétrica y sería un terrible bolonqui, porque la X solo es 2T más E a la T cubo menos T,
que luego habría que multiplicarlo por i, que es t cuadrado menos t, así imagínate el lío que queda, pero, por suerte, te dice que fíjate que existe función potencial, o sea que el campo es conservativo, con lo cual, ¿qué artilugio podemos hacer, chicos, chicas? ¿Qué artilugio podemos hacer? La circulación de un punto a otro es la función potencial en el punto de llegada menos la función potencial en el punto de partida. Por ahí ya te lo olvidaste, pero era una deducción que hicimos, una de las primeras, cuando hablamos de función potencial, ¿sí? Ahora igual lo vamos a repasar, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero que vas a hacer es ver si existe realmente función potencial. ¿Cómo hacías eso? ¿Cuál era la condición suficiente que si pasaba ya sabías que había función potencial? A ver si alguien se lo acuerda. ¿Qué tres cosas, en realidad tres, tenían que pasar para que vos estás seguro que estás en presencia de un campo conservativo? Bueno, por ahí nadie se acuerda. Bien, rotor cero, bien. Rotor cero, bien. SC, recinto simplemente conexo, bien. Y algo que siempre lo damos por hecho, pero realmente hay que enunciarlo. Exactamente, que FS1. Esas tres cosas tenés que tener claro. Rotor cero, recinto simplemente conexo y la F continua hasta el primer orden. Bueno, empecemos por lo fácil. F continua lo es. ¿Sí? ¿Por qué, profe? Porque cada componente es polinómica y si es polinómica, el polinomio es continuamente derivable. Entonces, FC1 en realidad es CN, pero vos necesitas que por lo menos sea C1 y C1 lo es. Bien. Segunda cosa, que el rotor sea cero, no, antes. El recinto simplemente conexo. ¿Cómo, profe? Simplemente conexo. ¿Cómo era eso, profe? Que no tenía agujeros y estaba en el plano. Y no tenía tubito que lo atravesara de punta a punta si estás en el espacio. Bueno, acá cualquier X, cualquier Y, cualquier Z que le metas es válido. El dominio es todo R cubo. Y R cubo es todo. R cubo es abierto, es conexo, es simplemente conexo, la tiene toda, ¿sí? Entonces, por supuesto, R cubo, porque el dominio es R cubo, es simplemente conexo. ¿Estamos? Yo ahí me cometí un furcio, siempre cometiendo un furcio, ¿no? Es para que el alumno, esto es R cubo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, y lo más embromado de pensar es ver si el rotor es cero o no lo es. Debe faltar minutos para que se corten, me imagino, segundos. Bueno, el rotor cero, ¿te acordás? Un minuto. P' X tiene que ser igual a Q' X, Q' Z igual a R' I, y P' Z igual a R' X. También lo puedes pensar con la matriz jacobiana continua y simétrica, ¿sí? Matriz jacobiana, PQR con respecto a Q, X y Z, ¿sí? PQR en horizontal, la llegada, X y Z en columna, la salida, ¿sí? Bueno, se cumple que P'I es Q'X, Q'Z igual a R'I, y P'Z R. Se cumplen todas las condiciones para que exista función potencial. ¿Qué tenés que hacer ahora? Obtener la función potencial. Bueno, eso es un poco más complicadito. Yo diría que nos vamos, ¿sí? Antes que nos corten, cortamos nosotros. Listo, grabando. Bueno. Voy a entrar uno más. Bueno. Bueno, vamos, mientras alguno llega, diciendo
¿Qué tenemos hasta ahora? Verificaste que es campo conservativo. ¿Por qué, profe? Porque F es C1. ¿Qué más? El recinto es simplemente conexo. Y que, lo importante, la llamada condición suficiente, es necesaria, perdón. El rotor es cero. El rotor es cero, acordate. Las componentes del rotor son la tercer componente, Q'X menos P'I, la del medio, R'I menos Q'Z y R'X menos P'Z. El rotor lo tenés bien definido, por supuesto nosotros lo definimos ya, pero lo tenés bien definido, si querés le puedes echar un vistazo, si lo tenés a mano, en la unidad 11. La unidad 11 de la guía, al principio de todo, te da una serie de definiciones, lo que se llama rotor, lo que se llama divergencia, los tipos de campos que hay, que son armónicos y rotacionales, etc. Una serie de definiciones al principio de la unidad 11 que la podés ir ya pegándole una ojeada para saber los distintos tipos de campo que puede haber, ¿sí? Entre esos está la definición del rotor, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso, como estas componentes cruzadas son iguales, el rotor te da cero. Otra forma de pensarlo, otra forma de decirlo, es que la matriz jacobiana es continua y simétrica. Si vos te haces la matriz jacobiana de F y te da simétrica a partir de la diagonal principal, vas a ver que si es simétrica, el rotor te tiene que dar cero, porque te quedan todos los coeficientes del rotor igualados y iguales a cero, ¿de acuerdo? Bueno, como ya sabés que existe el campo conservativo, vas a tratar de obtener algo que les cuesta bastante a ustedes, obtener la función potencial a partir del campo. ¿Cómo lo obtenés? Diciendo que el gradiente de phi es f. El gradiente del campo escalar, que es la función potencial, es igual al campo f, ¿de acuerdo? Y el gradiente de phi es phi x, phi y y phi z, ¿de acuerdo? Phi x, phi y y phi z. Las tres componentes del gradiente de phi. ¿Y quién es phi, profe? No lo tenés, es lo que estás tratando de sacar. El gradiente de phi es f, que es la condición de la existencia de la función potencial. Entonces, la primera componente del gradiente es phi de x, pero phi de x es la primera componente de f, que es p. Phi de x es p, la segunda componente phi de y es q, y la tercera componente phi de z es r. ¿De acuerdo? De ahí vas, acordate, integrando. Si la derivada de phi respecto de x es p, la integral de p respecto de x tiene que ser phi, ¿o no? ¿Qué haces? Integrás p respecto de x. Como tenés un 2xy, integrado es 2x cuadrado sobre 2, porque la integración es como la derivación en este caso, se integra la variable y las otras letras la juegan de números, ¿sí? Es como si la y fuese un número. Entonces 2x integrado es x cuadrado y. Z integrado como si fuese un número es z cuadrado x, ¿sí o no? Y como vos derivaste respecto de x, podría haber existido una función de iz que al derivar no aparecería. Entonces vos tenés que suponer que existe una gama de iz, ¿sí? Uy, profe, esa gama de iz, ¿cómo la sacás? Bueno, tenés las otras dos condiciones para obtenerla. Esa phi que obtuviste hasta ahora, la derivás respecto de y le igualás a la de abajo. La de abajo, la derivada de phi respecto de y es q, pero q es x cuadrado. ¿Entendés? Bueno, ese x cuadrado la igualás a la phi que tenías de arriba, la derivás respecto de y le igualás a la de abajo. X cuadrado por y
respecto de y es x cuadrado. Z cuadrado de x respecto de y desaparece. Y gamma de iz respecto de y es gamma prima de iz. Al igualar a la de abajo, x cuadrado se va con x cuadrado y te queda que gamma prima de y es 0. Con lo cual gamma de iz es una función de z, porque si gamma prima de y es 0, podría suponer que todavía hay una función de z que al derivar respecto de y se te hace 0, así que supones que existe esa función de z, entonces gamma de iz es alfa de z. ¿Qué tenemos hasta ahora? La phi que obtuviste al principio, arriba de todo, x cuadrado y más z cuadrado x. Y gamma de iz ahora lo reemplazás por alfa z. Todavía te falta obtener alfa z. ¿Cómo la obtenés? Con la última condición. Esa phi que obtuviste hasta ahora, la derivás respecto de z y la igualás a la última condición. La última gamma de phi respecto de z es r, y r es 2xz. Entonces derivás phi respecto de z, la que obtuviste hasta ahora, x cuadrado y se te va, z cuadrado de x derivado te queda 2zx, y alfa de z es alfa prima. Cancelar lo que tenés que cancelar, 2xz lo tienes del ambos lados del igual, te queda que alfa prima z es 0. Si alfa prima z es 0, es que alfa z es k. Y ahí sí paraste, porque una constante la función potencial siempre tiene. Finalmente la función potencial es x cuadrado y más z cuadrado x más k. ¿De acuerdo? Bueno, esto les cuesta bastante a ustedes, así que repásenlo, todo este procedimiento para obtener la función potencial. Y también hicimos uno, en el teórico práctico tenés otro más. Entre los dos, míralo bien tranquilo y vas a ver que ya le vas a tomar la mano, ¿sí? ¿De acuerdo? Profe, me quedó una consulta con respecto a la derivada parcial de phi en i. Cuando hace la parte de... O sea, usted dice que o sea, gamma prima en i, porque nosotros decimos, bueno, la estás derivando. La estoy derivando respecto de i. Exactamente. Y después pero estoy derivando la que yo obtuve arriba. Estoy derivando la que obtuve arriba. Ok, está bien. Y lo que después no me termina de quedar del todo claro es cuando decís, bueno, gamma de iz termina siendo igual a alfa de z. Ahí me perdí. Claro, porque si gamma prima de i es 0, sí. O sea, suponete que sea, mirá como se fuese gamma de i. Ponele que sea i cuadrado, no, perdón. Si es 0, si su derivada es 0, quiere decir que no tiene i. Si su derivada es 0, no tiene i. Porque si gamma de iz es 0, es porque es una constante. 5, ponele. Gamma de iz vale 5, su derivada es 0, ¿o no? Sí. Pero también sería 0 si gamma de iz fuese z cuadrado. Si gamma de iz fuese z cuadrado, su derivada es 0 también. Porque la derivada de z respecto de y es 0 porque la z la juega de constante, ¿sí? Por eso vos tenés que suponer que si te está dando 0 su derivada respecto de y, lo más general es que gamma de iz sea una función de z. Entonces gamma de iz es alfa de z. ¿Se entiende? Ok, gamma es porque elegiste una letra arbitraria, digamos. Gamma le puede haber puesto la letra de que quiera, beta le puede haber puesto, qué sé yo, omega, le puse gamma, ¿sí? Pero gamma de iz, si su derivada respecto de y te da 0, es que o es una constante gamma de iz o es una función de z. En cualquiera de los dos casos yo derivo respecto de y te da 0, ¿sí? Entonces lo más general es suponer que es una función de z, la cual puede involucrar una constante también, así que es la forma más general, ¿de acuerdo? Bien, perfecto, gracias, profe.
De hecho, alfa de z va a ser una constante, ¿sí? Por eso digo, esta parte es lo que más les cuesta. Mírenlo esto bien atentamente y mírense el ejercicio de la teórico práctico que hice yo también. Si lo repasás bastante bien, vas a ver que se te van a disipar las dudas, ¿sí? Bueno, una vez que tenés la función potencial, acordate, esta parte también la vimos al principio de que hablamos de función potencial. Cuando existe función potencial, el trabajo de un punto al otro es la función potencial evaluado al final menos la función potencial evaluada en el punto inicial, ¿sí? Phi de punto final menos phi de punto inicial, ¿de acuerdo? Esto también lo tenés al principio de función potencial que vimos en la última clase. El punto final, como te dice que t vale 1 al final, el punto final es fácil, es reemplazar en la paramétrica de la curva t igual a 1. Si vos reemplazás t igual a 1, te queda 2 por 1 más e a la 1 al cubo menos 1, que es e a la 0. Entonces, fíjate, sería 2 más 1, 3, ¿o no? Del punto final estoy hablando, ¿eh? El del medio es 1 al cuadrado menos 1, 0, 3, 0. Y el último 3t, como t vale 1, 3, 0, 3, ¿sí? El punto inicial es cuando t igual a 0, y si t es 0 te queda el primero 2 por 0, e a la 0 es 1, 1, 0, 0 sería, ¿no? 1, 0, 0, ahí está. Entonces, vos evaluás la función potencial en 3, 0, 3 al final, menos la función potencial en 1, 0, 0 al principio. Esto no es de extrañar, porque ya lo hiciste en física. Cuando vos dijiste diferencia de energía potencial de la pelotita del piso hasta la cima de la montaña, ¿sí? La energía potencial al final menos la energía potencial al inicio. Esto también lo estás haciendo en física, ¿sí? Energía potencial, función potencial al final menos función potencial al principio. ¿De acuerdo? Muchachos. Bueno. Sí, sí. Finalmente, reemplazás phi en 303, a la x la reemplazás por 3, la y por 0, y te da 27 más k. Reemplazás la phi en 100 y te da k. Fíjate que las k se van. También te pasa esto en la energía potencial de física 1. Cuando no importa cuál es el plano de comparación, total, la diferencia de alturas va a ser la misma, tomes el plano de comparación que tomes. Por eso los K en general se terminan yendo. ¿Entendés? El resultado final es 27, o sea que el trabajo de pasar del punto inicial al punto final no depende de la curva la usaste para sacar el punto inicial y el punto final, y el trabajo da 27. Como el campo es conservativo, el trabajo de ir de P inicial a P final va a ser 27, tomes la curva que tomes, porque es independiente del camino. ¿Se entendió algo, chicos, chicas? Bueno. Sí, Podríamos empezar con la unidad 9, que es pesada, integrales dobles, triples, pero bueno, recién estamos empezando, vamos a empezar despacito, esta semana que es la primera, el segundo y tedioso cuatrimestre hasta diciembre. Entonces por hoy vamos a cortar acá. Tenés una semanita para repasar la unidad 8 y voy a dejar esta semana las cosas de la unidad 9, así el que quiere la puede ir leyendo, ¿de acuerdo? Así que me parece conveniente por hoy cortar acá. Los alumnos que todavía no le corregí el parcial, tranquilo, ya lo tengo en mente. Si puedo, hoy mismo reviso a ver dónde lo metí, seguro que lo encuentro, y voy a tratar de corregírselo hoy mismo, ¿de acuerdo? Otro tema, los que tienen alguna duda, como alguna señorita que preguntó, y si alguno más tiene alguna duda, el jueves tengo un día medianamente tranquilo. Si quieren, me escriben el jueves a la mañana, los que tengan duda de algún punto de la corrección,
y lo vemos, ¿de acuerdo? Profe, ¿le escribimos por privado o mandamos por el grupo de WhatsApp? Escribe por privado, pero decime bien quién sos. Soy alumno de análisis 2 del martes a la noche, así te ubico, ¿sí? Dale, ¿De acuerdo? perfecto. Consulta para no mandar demasiados mensajes, por no saber qué mandar. Recuerdo que dijo que marquemos dónde teníamos la duda. Claro, marquemos dónde te da la duda, pero mostraron la foto de tu parcial, así yo veo tu parcial, así no tengo que buscarlo yo, y después, primero fijate el parcial que ya está hecho, a ver si ahí te sacás la duda, y si no, si seguís con dudas, viendo el parcial que ya está hecho, igualmente consultame, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, no, o sea, es simplemente algo, un reemplazo que hice que quería consultarle. Bueno, lo vemos. Jueves a la mañana escribe. Ok, tipo, profe, 10 de la mañana, ¿está bien Sí, para usted? más o menos las 10, más o menos. Yo escribí mi email y durante la mañana te contesto, ¿sí? Bueno, listo, profe. Ok. Bueno, buena semana para todos. Un abrazo, no sé si Fede, ¿querés contestar alguna consulta o algo? Sí, ahí les paso el link. Bueno, ok. Nos vemos, chicos, chicas. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.